creado con propósito desde el Edén. Su inmenso amor me hace estremecer. Fui creado para adorarte, fui creado para servir, fui creado para exaltarte, mi Dios, fui creado para ti. En Romanos 12:12 dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constante en la oración. Esta palabra yo la he vivido en esta semana, así que fue algo muy lindo. Muy lindo es cuando ya pasa la prueba, ¿no? Porque yo creo que cuando estamos pasando la prueba, muchas veces nos quejamos, muchas veces no nos gusta, pero algo que siempre tengo presente es que si hay una prueba, algo nuevo viene a mi vida. Siempre digo eso. Y en esta ocasión nos dice gozoso en la esperanza. Entonces es como que la prueba siempre se va a terminar y siempre tengo esperanza de que algo nuevo viene a mi vida. Después dice sufridos en la tribulación, constante en oración. Entonces eso nos lleva a estar todo el tiempo orando, velando. A veces nos cuesta mucho orar, pero Dios es tan bueno que nos enseña a estar ahí. Nos enseña a estar en comunión con Él, me enseña a poder esforzarme más, orar, pedir dirección. Me enseña también a estar. La única manera de poder enfrentar una prueba es orando. Entonces me levanto y digo: no, Señor, ayúdame porque quiero hoy orar. Quiero orar por mi hija, quiero orar por mi familia, por mis hermanos, pero enséñame tú. No quiero ser yo orando y que no llegue nada al cielo, que no escuche nada. Entonces aquí me enseña, dice, sufridos en la tribulación. Cuando hay una prueba muy fuerte, lo único que debemos hacer es permanecer en oración. Muchas veces la oración no va a ser respondida. Y eso lo he entendido, que muchas veces, por ejemplo, cuando uno está estudiando y tiene una prueba, el profesor, el maestro o profesor está en silencio. ¿No es? Siempre nosotros tenemos que estar ahí haciendo la prueba y tantas cosas otras, ¿verdad? Pero el Señor nos dice que nosotros debemos de orar, debemos hacer la prueba. Cuando la pasamos, el maestro o el profesor nos da las notas y depende de nosotros cómo hemos pasado de esa prueba, nos va a dar una nota. Y la nota, yo creo, ¿no?, que la nota es a nosotros. El Señor nos prueba si nosotros en la prueba seguimos confiando en Él y seguimos queriendo de sus pruebas, ¿no ves? Entonces dice constante en oración. Y en 1 de Tesalonicenses 5, 16, 18 dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y ahí nos dice, ¿no? Es difícil reírse en una prueba, es difícil reírse o estar gozoso cuando nos falta el pan en la mesa, cuando no tenemos que pagar una cuentita, debemos pagar una deuda, cuando un hermano se pelea con otro hermano y tenemos que saludarlo, la falta de perdón, el resentimiento. Es difícil estar gozoso ahí, ¿verdad? Pero aquí el Señor nos exhorta y dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar. Debemos orar todo el tiempo y debemos dar gracias por todo. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios que oremos, es la voluntad de Dios que demos gracias, es la voluntad de Dios que debemos estar orando y velando. Todos tenemos un llamado, todos tenemos un propósito en esta vida, un ministerio, pero primeramente tenemos un llamado y debemos ir a ese llamado. ¿Y cómo debemos ir a ese llamado? Es humillándonos y orando.
a veces por la madrugada, a veces salimos muy rápido y nos vamos a trabajar, ¿verdad? Pero el Señor nos dice todo el tiempo, orad sin cesar, dice. Entonces, cuando salimos del trabajo, cuando salimos del estudio, algunos jóvenes que están estudiando, es ir y orar. Y muchas veces es orar en el aposento, en los secretos, tener una comunión con Dios en los secretos. Es ahí donde el llamado, es ahí donde tu ministerio, es ahí donde tu talento se va a despertar. Pero si nosotros no tenemos comunión con Dios, no tenemos ese tiempo, ese despertar, ese avivamiento en la oración, no vamos a crecer espiritualmente y no vamos a entender lo que es el reino de Dios. Entonces los animo, hermanos, que podamos ver, analizar nuestra vida, dar una pausa a nuestra vida y prestar atención que debemos orar y debemos velar. Es ahí donde se activa el don de discernimiento, es ahí donde se activa el don de fe, el don de mansedumbre, el don de esperanza, el don de amor. Es ahí donde se manifiestan los talentos, donde se manifiesta el don de orar en lenguas, el don de interpretación de lenguas, el don de ciencia. En la oración, en el aposento, en los secretos, es ahí donde Dios empieza a manifestarse en nuestras vidas y Él nos empieza a activar todo lo que Él quiere depositar en nuestra vida. Pero si nosotros no tenemos oración, siempre vamos a estar angustiados y no vamos a entender su palabra. No se va a revelar, no se puede hacer rema la palabra en nuestras vidas si nosotros no tenemos oración. Así que con esta palabra, hermanos, quiero animarlos. Todos tienen un llamado. Ahora, siendo jóvenes, tenemos un llamado. Y es orar para escuchar la voz de Dios y decir: Padre, ¿cuál es mi llamado? Es una hermosa pregunta que deberíamos de hacernos todos los jóvenes, ¿verdad? ¿Cuál es mi llamado? Algunos son llamados al liderazgo, algunos son llamados al evangelismo, otros son llamados a pastorear, otros son llamados a ser maestros de la palabra, otros al servicio, pero todos tenemos un llamado. ¿Qué pasa si nosotros somos perezosos y no oramos? El llamado nunca se va a activar en nuestras vidas. Entonces, debemos pedir ayuda al Señor para que nos enseñe a orar, para que nos enseñe a que nosotros cómo debemos hacer nuestra oración para poder llegar a ese llamado. Una vez que nosotros llegamos y reconocemos cuál es nuestro llamado y a qué fuimos llamados, nuestra vida espiritual va a ir de crecimiento en crecimiento. Y recuerden, el Señor dice: estad siempre gozosos. Así que si te falta, dale gracias a Dios. ¿Por qué? Porque algo nuevo viene. Si por ahí no puedes orar, porque a veces a mí me pasa que ahí vienen días de desánimo y no puedo orar, pero igual estoy ahí humillándome porque yo sé que el Señor una palabra va a tener. Y siempre escucho del Padre una voz audible que Él me dice: resiste un poco más, aguanta un poco más, ya viene tu victoria. Y sabe que hay otra palabra que dice que Dios no es hombre para mentir. Así que sus promesas siempre van a dar fruto. Así que, hermano, hermana, muchas bendiciones, un abrazo fraternal. Estamos aquí en la red de jóvenes, Rey de Reyes. Sigamos adelante, sigamos orando los unos por los otros y animándonos los unos por los otros.